Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Óscar Pérez Marcos, cofundador de Hola Gana y The Social MBA. Óscar es nómada, conector, speaker y emprendedor social. Participó en la primera edición en España de Startup Buzz Europe y fue seleccionado con otros 150 líderes globales para la Changemaker Everywhere Academy de Ashoka. Natural de Santander, vivió en Ciudad Bolívar, en Bogotá, uno de los megaslums más grandes de Latinoamérica. También ha vivido en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Ghana, India, Colombia y acaba de regresar a un pueblo de Cantabria después de 15 años. Fue cofundador de la Asociación Española de Emprendedores Sociales, Social Emprende, y codirigió la Pola Social durante 6 años en Bogotá. Es el autor de Un Camino hacia el Alma en la editorial Plataforma 2017. Óscar se considera un ciudadano del mundo. Es también vegetariano y es el padre adoptivo de Lucía. Buenos días, Óscar, y bienvenido a Decodificados. ¿Qué tal, Loic? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Estamos grabando este episodio a principios de enero 2023 y aprovechando la época, me gustaría retroceder un poquito en el tiempo y preguntarte por tu manera de cerrar el año, porque tienes un método propio para hacer balance, ¿verdad? Sí, bueno, ya son muchos años buscando un espacio para mí. Antes de empezar a planificar y a correr con el nuevo año, me gusta como tener ese ritual de cierre, ¿no? Desde el agradecimiento y, bueno, nada, digamos, tan innovador como pueda parecer, pero sí que es un momento, lo solía hacer en algún retiro de un par de días, ahora lo hago también en casa y básicamente es un espacio para, bueno, revisar un poco todo el progreso del año que cerramos, ¿no? Todos los avances que se lograron, los proyectos, los objetivos. También ver un poco el tema de estándar de vida, de nuevos hábitos que hemos implementado. Bueno, para mí es importante la parte de seguir aprendiendo, ¿no? Así que recojo un poco las lecturas, los cursos que he ido llevando a cabo a lo largo del año. También recojo algunos viajes por de aprender viajando, ¿no? Y aprender a través del viaje. Y bueno, básicamente son herramientas que he creado para mí que, bueno, que las comparto también con otras personas y que me permiten de alguna manera, bueno, pues ver el vaso medio lleno siempre, ¿no? Hayamos o no logrado todo lo que nos hemos propuesto. Es decir, tú cada año dedicas como mínimo un día de retiro, sea donde sea, aunque sea en casa, para hacer, ¿qué tienes? ¿Una serie de preguntas de un lienzo que sigues muy al detalle o...? Bueno, en principio yo tengo unos objetivos anuales y luego los voy revisando, ¿no? Que tanto se han ido logrando, que lo voy bajando mes a mes. Tengo un lienzo de progreso, que es donde mido un poco ese desarrollo pues, mental, social, emocional y demás. Y luego también tengo pues esta teoría del tinto, ¿no? De conectar personas, que igual en algún momento hablamos de esto, y veo ese capital relacional de este año, ¿no? Es como una foto de esas personas que he ido conociendo, con las que he ido compartiendo, y luego ese círculo de genios que son, bueno, pues con las que estoy más cercano, esas que me ayudan a ser mejor, a exigirme más, a seguir esforzándome y bueno, y eso es un poco con la foto de final de año, con la que de alguna manera empaqueto, lo guardo y puedo además incluso comparar con 2013-2014 que empecé a hacer esto y realmente es muy interesante. ¿Y algo que nos puedas compartir de este balance del año pasado? Bueno, ¿Concreto en tuyo? realidad se aceleraron mucho las cosas y cerramos abriendo un co-living rural con un experimento también de economía de la generosidad, que era algo pues, que no estaba en el horizonte cercano y bueno, y al final bueno, las cosas se aceleran y se van dando, ¿no? Vale, antes de volver a esto y más en detalle, para seguir un poco con el cierre del año, también me parece que tienes un método para justamente lo que comentabas de objetivos, ¿no? ¿Cómo preparas y cómo planificas el año? ¿Qué has hecho para 2023, si es que ya lo has hecho? Sí, bueno, en principio, nada, una pequeña tarjeta postal donde pongo un poco el objetivo principal del año, ¿no? O ese propósito para el año. Luego bajo el lienzo de visión, que es básicamente una hoja en blanco donde me gusta dibujar. Hay gente que es más de escribir, yo utilizo ambos, ¿no? El visual un poco para perfilar, lo divido en 4 por esos 4 cuadrantes de Hola Gana, de mi sombrero del MBA, de mi parte
de comunidad, ¿no? Y de en este caso, el Coliving y otros proyectos, y luego la parte un poco ya familiar. Y lo que hago luego con esta imagen un poco visual es bajarlo a 4 o 5 objetivos muy concretos del año y empezar a bajar algunas tareas, ¿no? Algunas actividades para lograrlos. Y luego ya llega enero o febrero o marzo y me siento antes de empezar cada mes a bajar en profundidad esas actividades para lograr esos objetivos. Y básicamente, bueno, no he inventado la rueda, ¿no? Pero si haces lo que se supone que te propones hacer y vas marcando, ¿no? En tu cabeza va quedando que vas marcando, ¿no? Ese progreso constante de microactividades, lo que te permite al final del año es tener esa sensación de que sí lo estás logrando y de que estás avanzando y esforzándote, ¿no? Lo logres o no lo logres, porque algunos objetivos no dependen de uno exclusivamente, ¿no? ¿Y esto lo bajas cada mes, lo revisas con estos 4 o 5 objetivos? ¿Es 4 o 5 objetivos por cada cuadrante o en general? En general. O sea, En de general. cada cuadrante lo que hago es coger un objetivo grande, ¿no? De cada uno de los proyectos, de cada uno de los sombreros que manejo, y lo que hago es a principio de mes y también incluso a principio de semana, cuando voy a organizar la semana, un poco con los compromisos, digamos, fijos, como puede ser esta entrevista o algún evento o alguna cosa, digamos que es lo primero que recoge una agenda. Yo utilizo una agenda, un planeador, ¿no? Normalito, porque he probado muchos, pero al final realmente pues lo que utilizo son herramientas propias y utilizo pues una agenda normal, ¿no? Y luego ahí le meto las... ¿Una agenda, ¿una agenda de papel o una agenda Sí, de digital? papel. En realidad De yo soy papel. un clásico y me encanta el papel, el calendar, no puedo con él, entonces me voy al papel y al boli tradicional y lo que hago es eso, bajar un poco las fechas fijas y luego esas actividades por bloques de tiempo. Entonces, bueno, tengo las actividades para la semana y llega el lunes y empiezo a ir metiendo actividades el lunes. Bueno, lo que suelo también es madrugar mucho, tengo, bueno, pues una forma de trabajar bastante peculiar, ¿no? Porque suelo parar en las tardes, que ahora tenemos una peque y queremos disfrutarla, entonces madrugo mucho, tengo ¿Mucho que que por es? las mañanas y luego trato de parar después de comer, ¿no? Sobre las 3 de la tarde y regalarme ese espacio. Es decir, ¿a qué hora empiezas cuando dices que madrugas mucho? Entre las 5 a las 6 es el horario. Y ya estás en marcha, es decir, ya estás sentado y trabajando tipo a las 5:30, 5:30, 6. Bueno, en realidad ese tiempo primero no es para trabajar, es para mí, es más de aprendizaje, de hacer cursos, de leer, de escribir un diario, de meditar. Bueno, es un espacio más de salud mental y salud para el alma, ¿no? Y luego ya sí que me pongo con ello, adelanto algunos correos antes del desayuno si me da tiempo o algún tema muy, muy puntual. Desayunamos, llego a la peque al cole y ya me pongo tipo 9 a funcionar. Vale, me gusta y además comparto este tipo de organización porque hago algo muy similar, lo cual empatizo mucho y creo que es muy sano y porque es muy productivo el inicio del día, en mi caso como mínimo, mucho más que el final del día donde uno llega con las pilas un poquito gastadas. Sí, empezar viendo el amanecer también es un regalo, ¿no? Y muchos días es especial y yo creo que también es estar desde otro lugar, ¿no? Cuando puedo también a veces lo que hago es empezar haciendo una caminata de unos 45 minutos. Tengo aquí una montaña detrás de casa maravillosa y yo creo que es otra forma, ¿no? De conectarte y de empezar el día. Y bueno, creo que soy un privilegiado en ese sentido, ¿no? Ya que comentas esto, que tienes una montaña detrás y que darás envidia a mucha gente, cuéntanos un poquito, porque ya hemos visto en la introducción que has viajado mucho. Primero, sí que has viajado, te has movido mucho, has vivido incluso en muchas partes. Para ti los viajes, ¿qué significan? ¿Qué representan? Entiendo que son una parte muy importante de tu vida y cómo lo llevas ahora, que sí que has regresado y estás más sedentario y no tan nómada, ¿no? Bueno, pues fíjate la ironía, ¿no? Me acabo de asentar este año y hemos traído un proyecto europeo a Cantabria, ¿no? Y han venido cerca de 24 emprendedoras de toda Europa a visitarnos. O sea, que cuando yo no viajo, Mahoma viene a la montaña, ¿no? Y bueno, de alguna manera es un regalo. Los viajes para mí es como bueno, una metodología de aprendizaje, ¿no? Es una universidad de la vida, cada viaje, cada historia, cada persona. Entonces intento no acomodarme. Yo creo que realmente por mucho que ahora estemos físicamente aquí, pues a lo largo del año hay viajes, hay proyectos, seguimos con las iniciativas en Ghana y trabajando para Latinoamérica. Entonces, bueno, de alguna manera espero no asentarme del todo, ¿no? Y por otro lado, pues lo que hago es estar en contacto con muchas personas a lo largo del año que no están aquí físicamente. O sea, que mi círculo de apoyo, mi círculo, digamos, de genios o llamémoslo
de contactos es muy global. Entonces esto, pues bueno, físicamente puede que esté aquí, pero mentalmente estoy en todas partes. ¿Y cuando viajas, aplicas alguna manera de viajar un poco distinta? Es decir, ¿es viaje y turismo para ti es lo mismo? O... La verdad que lo que peor llevo es sentirme turista, ¿no? De hecho, trato de ser peregrino, como dice, luego hablaremos también de la Schumacher College de Satish Kumar, pero el tema es un poco tener un propósito para el viaje, ¿no? Por lo general, no quiere decir que no pueda ir a Río de Janeiro a ver una playa que la he ido a ver, pero enseguida me voy a ver una favela o un proyecto social o una empresa social en Cartagena, más allá de meterme en las murallas a dar una vuelta, ¿no? Y intento siempre, pues, conectar con personas en el lugar y sobre todo con proyectos sociales, empresas o organizaciones para aprovechar los viajes. Pero si te soy sincero, la mayoría de los viajes tienen un propósito por detrás más allá del viaje en sí, ¿no? Que es esa relación, esa visita, ese proyecto, o en este caso en Ghana, que viajo como con más regularidad, pues en los proyectos que estamos desarrollando. Incluso cuando viajas en familia, ¿lo haces así? Sí, ahora tenemos una furgo también para movernos un poco por la geografía española que nos apetecía y la excusa de muchos de los viajes, aunque haya algún componente pues, de desconexión y demás, siempre es visitar a alguien, ¿no? Pues hemos ido, no sé, a visitar los centros Saraiva en Pontevedra, que es un caso de éxito de empresa social con personas senior, ¿no? Con mayores, o paramos en Viveiro a visitar a otro emprendedor que trabaja mucho en comunidad, o bueno, siempre le metemos en alguno de los viajes esta red de cafés pendientes que sigo teniendo, ¿no? Y que me permiten pues enriquecer cualquiera de los viajes. Ahora que comentas esto de los cafés, coméntanos un poquito qué es la teoría del tinto y cómo surgió y qué es y cómo la aplicas. Claro, bueno, la teoría del tinto, para los que no hayan estado por Colombia, el tinto es el café en Colombia, ¿no? Aquí en España funciona muy bien con el vino, entonces al final es un conector, da igual lo que te quieras tomar, pero lo que de alguna manera me di cuenta es que necesitaba conocer personas porque no conocía a nadie en Colombia cuando llegué y empecé a tomar muchos tintos, ¿no? Estos tintos por lo general era una forma de hablar de mí y digamos de todo lo que hago y de todos los proyectos que tengo y no llegaban a ningún buen puerto, no pasaba generalmente nada y cuando empecé a entender que lo valioso era escuchar a la otra persona, que me llevó un año, todo cambió, ¿no? Porque lo que hago es ya pues dedicar 30, 40 minutos a escuchar a la otra persona y tratar de ver en qué la puedo ayudar, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como abrir mucho los perfiles de las personas con las que quiero conversar, ¿no? De todos los colores, de todos los partidos, de una religión, de otra, bueno, como perfiles muy, muy diversos y ver luego un poco mientras la estoy escuchando qué ideas me vienen de posible propuesta para darme a los demás, ¿no? Para ayudarle, para generar valor. En mi caso, lo principal son los contactos, ¿no? Entonces esto se resume que cerramos esta conversación y al día siguiente o a lo largo de esos días recibe algunos correos míos de conexión con otras personas, alguna invitación a un evento, algún libro recomendado, algunos links de interés, bueno, algo que realmente pueda ayudarle a la otra persona. Y esto, claro, es como un pequeño sistema, yo creo que no he inventado la rueda de tomar cafés con otras personas, pero al sistematizarlo, ¿no? Con 10 cafés al mes, a lo largo de un año son más de 100 personas y son más de 100 oportunidades de darte a los demás y de que la gente te recuerde no por una tarjeta de visita, sino porque has tratado de generar valor, mucho, poco, lo que puedas. Entonces te sirve, por un lado, para mejorar tu propuesta de valor, de cómo generar más valor a las otras personas, para visibilizarte como un conector, ¿no? Y como alguien realmente que tiene interés, ¿no? En conocer personas y en conectarlas. Y luego, además, pues sin duda la satisfacción de que te llegan historias, ¿no? De algunas de estas conexiones que han florecido y han pasado cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la teoría que lo que me permite es al final vender sin vender, ¿no? Porque no invierto en marketing y bueno, y me llegan propuestas, me llegan colaboraciones, la gente se acuerda de uno, pues porque realmente vas dando primero, ¿no? Y creo que es una forma mucho más auténtica de conocernos, de conocer personas y bueno, y de hacer lo que he venido a hacer, ¿no? Que es tratar de generar valor. ¿Y lo consigues hacer? Es decir, 10 al mes son Bastantes más. más de 2 por semana. Bastantes más. Ese lienzo al finalizar el año de cafés que van con nombre y apellido se llena, se llena. Yo creo que este año, bueno, sí, igual muevo un poco la cámara, pero creo que estaba en torno a los 200 y pico, sí. O sea, porque al final lo que pasa es que fluye, ¿no? Y sale de manera orgánica. Al principio igual muchas personas dicen, joder, ¿y cómo escribo? ¿Con quién me tomo un café, no?
pues puede ser algo tan sencillo como un mensaje por LinkedIn, oye, estamos conectados, ¿te apetece si hacemos online al principio? Ahora que ya tenemos el lujo de poder vernos las caras y tocarnos, pues es mucho más fácil, ¿no? Y en un simple evento que hay dos personas con las que resuenas un poco, pues enseguida lo puedes llevar a una conversación posterior, ¿no? Y yo creo que ahí está la magia de esto, y ahora utilizo la chimenea de casa, ¿no? Los sofás tan acogedores para que pasen personas por casa, que siempre lo he hecho, ¿no? De una manera más informal, pero quiero que pase porque así es mucho más potente las conexiones, ¿no? Así realmente garantizas que las conexiones que haces, pues hay mucha probabilidad de que esos correos se abran y de que esas personas que yo he filtrado de alguna manera, pues puedan tratar de dedicarle tiempo a la otra, ¿no? Y viceversa. Y ese es un poco el objetivo de este capital social que trato de generar, ¿no? Personas que quieran trabajar por el bien común, ¿no? Personas que necesiten conocerse o que quieran conocerse y que puedan ayudarse y sumar juntos. Ahora que comentas esto, que intentas que gente pase por tu chimenea para tener una charla agradable y memorable, habéis abierto en diciembre, si no me equivoco, un coliving rural, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, en realidad hemos tenido la fortuna de poder comprar una casa vieja de pueblo, ¿no? De estas montañesas que tiene más años que yo, tiene más de 100 años. Y lo que hemos hecho es acondicionar. Bastante más que tú, ¿eh? Y sigue en pie y está mejor que yo, con menos achaques. Y nada, y de maravilla porque es una casa con vistas a un valle, es un pueblito de 120 habitantes en la vía que va de Santander a Burgos, ¿no? Y bueno, es uno de los valles pasiegos, de los 3 valles, que tiene una esencia nómada, ¿no? Con lo cual me conecta mucho esa historia de, bueno, no creo que haya llegado aquí por casualidad, ¿no? Y lo que sucede es que, bueno, como nos visita gente, ¿no? Y es una manera de devolver todas esas gratitud, ¿no? De gente que me ha acogido en su casa, en su sofá, en muchos y diferentes países, pues lo llevamos haciendo muchos años y ahora la idea es poderlos acoger mejor, ¿no? Con unas condiciones un poco más cómodas, con una habitación con un escritorio, que tengan buen internet y que puedan estar aquí un tiempo y de alguna manera estamos pilotando esta economía de la generosidad, porque en lugar de hacerlo de una manera un poco de negocio no tradicional, donde hay una tarifa y un precio por una semana o por un mes, lo que queremos es que la gente primero reciba y si bueno, hemos generado valor y le han estado a gusto aquí y quieren corresponder, que lo puedan hacer con los proyectos que financiamos en Ghana, y de esta manera lo que hacen es una contribución o una donación a algún proyecto y en este caso pues lo que nos permite es generar ese impacto, además de conocer a la persona, ¿no? Y de poder seguir bueno, pues, abriendo las puertas de casa, ¿no? Es un poco el ejercicio que estamos iniciando. Y esto desde diciembre que lo tenéis, ¿ya habéis recibido gente? Sí, ha habido un par de personas de Colombia que han estado por aquí y bueno, y hay personas ya contactándonos para pasar de nuevo. Luego este grupo de emprendedoras pues también vendrán este año también. No sé, probablemente no podamos alojar todas en casa, pero bueno, vamos buscando aquí en el pueblo también soluciones y opciones para generar valor aquí, ¿no? Para traer aquí, bueno, pues perfiles nómadas, perfiles del extranjero y mucha gente que también tiene el deseo, ¿no? De cambiar de estilo de vida y que aquí puede ver otras formas de hacerlo posible. Y ese es también un poco como el ejercicio que hacemos, ¿no? Oye, no es lo mismo hablarte de estilo de vida que verlo, ¿no? Y que sentirlo y que, bueno, subir a la montaña conmigo después de esta charla. Claro, entonces es realmente también una oportunidad para probar un estilo de vida distinto antes de dar el salto, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya hay otras iniciativas como estas, muchos coliving funcionan para esto, ¿no? O sirven como lanzadera para esto y yo creo que nada mejor que probarlo, ¿no? Y que realmente saber si es para ti, ¿no? Sentirlo, si es para ti. Yo creo que hay momentos en la vida para todo, ¿no? Yo he vivido en ciudades como Bogotá, de más de 10 millones de habitantes, o en Manhattan, que puede ser muy atractivo cuando tienes 20 años, pero bueno, ahora en mi vida lo que busco es otro estilo, ¿no? Y sobre todo también a nivel pedagógico, porque tenemos una familia y tenemos una hija que queremos que viva o vea el mundo de otra manera y que mejor que desde un pueblo, conectados con la naturaleza, con un espacio, con una comunidad, ¿no? Que eso se pierde, yo creo que mucho en las ciudades, de gente, bueno, pues que te cuide, ¿no? Y que de alguna manera te proteja aquí en un espacio pequeño. Y bueno, son dinámicas que a mí me conectan mucho con mi infancia, que era también de veranear en un pueblo, bueno, lo típico en verano cuando no había colegio, y esa esencia me ha traído de vuelta y creo que, vamos, estamos muy a gusto, la verdad. ¿Y cómo acabas
ahí en este pueblo. Entiendo ya el razonamiento para tomar la decisión y cómo lo bajas para realmente hacerlo realidad. ¿Cuánto tiempo os ha tomado para entre tomar la decisión o decidiros, que me imagino, no sé si fue difícil o no, y luego decir, pues mira, aquí? Bueno, en realidad veníamos todos los años, ¿no? Sobre todo para que nuestra peque viese a sus abuelos, ¿no? Que están aquí en Cantabria y de alguna manera veíamos que, por un lado, costaba mucho separarlos, ¿no? Y generaba mucho valor ese encuentro para ambos. Y por otro lado, también tenía una conexión con el mar, nuestra peque, con la playa, espectacular, ¿no? Y luego, además, bueno, pues ya empezábamos a valorar esta idea y lo que pasa es que cuando uno lo verbaliza y tiene la intención, las cosas seguro que a muchos les ha pasado que nos escuchan, se aceleran, ¿no? Y literal, eso pasó porque la única barrera principal era pues que mi esposa tenía un trabajo que no era, que era fijo, ¿no? Que no podía teletrabajar y se dieron las cosas para poder cambiar, ¿no? En el momento que ella pudo ya no había esa barrera que nos atase y bueno, fue mucho más fácil. En realidad llegamos aquí de casualidad porque primero pasamos por un co-living, estuvimos viviéndolo en Somiedo y fue una experiencia muy interesante y llegamos aquí porque nos dimos cuenta que no había mucha oferta de casas de pueblo en alquiler. Aquí en Cantabria la verdad que o están caídas y hay que hacer una gran reforma o son casas ya en venta, ¿no? Y bueno, había muy pocas opciones y llegamos aquí casi por descarte porque era de las pocas casas, ¿no? De hecho, no aquí a este pueblo, sino a un pueblo al lado y, y yo no creo en las casualidades, ¿no? Y cada vez entiendo más porque hemos ido llegando a este lugar, ¿no? Lo que comentabas antes que esperas recibir a algunas de las emprendedoras que vinieron ahora hace unos meses en Cantabria. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue este proyecto europeo? Bueno, se llama The Break, lo organiza la EOI con el Impact Hub y realmente han venido 240, si no estoy mal, emprendedoras a España el año pasado, a unas 12 comunidades autónomas o 12 proyectos de diferentes comunidades autónomas. En Cantabria lo hemos operado nosotros y el año que esté en curso van a venir 700, ¿no? Entonces van a ser dos grupos grandes que de alguna manera pues alojamos, las acompañamos en un proyecto o en un proceso de aceleración con mentores. Sobre todo nosotros tratamos de sensibilizar en esta parte del triple balance, ¿no? Del impacto social, que es lo que nos mueve, y por otro lado de tratar de generar comunidad, ¿no? Mi objetivo con esto, más allá de que pueda haber vínculos comerciales con iniciativas aquí en el territorio o que se puedan asentar, es ayudarlas a crear comunidad y a construir una comunidad de líderes globales y con esta sensibilidad hacia el impacto. Ese es nuestro objetivo un poco particular dentro del proyecto. Y lo que hacemos es diseñar toda la experiencia aquí en el territorio y bueno, con la fortuna de que alguna de ellas ya ha regresado incluso, ¿no? Después de haber vivido la experiencia, ha vuelto a visitarnos y bueno, creo que es un indicador de que algo estamos haciendo bien. Totalmente. Oscar, ¿cómo estás? Ya nos queda claro que estás muy involucrado en todo lo que es la economía de impacto social. ¿Cómo siempre fue así? ¿Cómo empezaste a trabajar a nivel profesional? Iba a decir de manera normal, más que normal clásica, quizás sería la palabra más adecuada. Sí. O empezaste en ONGs. ¿Cómo caíste en este tercer sector? Bueno, porque seguí el camino tradicional de éxito que uno sigue cuando no define qué es el éxito, ¿no? Entonces, el éxito que nos han contado, pues para muchos de nosotros era siempre el mismo, ¿no? Muy material, muy asociado al dinero, muy asociado al estatus, al reconocimiento, bueno, a buscar otra, al tener, ¿no? Y ahí fui en esa carrera, como muchos, ¿no? Buscándolo. Y cuando llegué a lo que podía ser la cima, bueno, aparte de haber quebrado un negocio, que también podemos luego hablar de esto, pero digamos que trabajaba en una multinacional americana con tarjeta, sector bancario, de traje y corbata y buen salario, me sentía muy vacío y en realidad pues fue casi esa desazón la que me mueve en otra dirección, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchos factores, como el Camino de Santiago, que fue un momento maravilloso, ¿no? Para mirar hacia adentro, para saber lo que no quería y para tomar decisiones. Luego ya llegar a África, ¿no? Y ver pobreza extrema, yo creo que no deja indiferente a nadie y también ver la otra cara de la moneda, ¿no? De oportunidades que se crean para algunas personas, ¿no? De que el futuro se puede transformar, se pueden crear oportunidades y en África luego seguir para India y ver también, ¿no? Otra dimensión de la pobreza, pero también de la riqueza, ¿no? Y ver, bueno, no sé, convencerme del todo de que quiero dedicar mi tiempo a esto, ¿no? A los demás. Ahí fundó la ONG
que mencionas, ahí vivo de primera mano y trato de replicar este viaje, que creo que no le cambia la vida a todo el mundo, pero replico algo que a mí me sirvió, ¿no? Utilizar el viaje para despertar conciencia y para entender otras formas de éxito en la vida y conectar con otro tipo de conversaciones y de líderes y además aportar a proyectos que pueden ofrecer estas o brindar estas oportunidades. Y luego lo que hemos hecho, lo que he creado es la academia, ¿no? La manera de, oye, te puedes formar en esto. Esto no es montar una ONG, hay un mundo y un abanico de posibilidades para trabajar por el bien común como ciudadano, desde la empresa, en tu familia, ¿no? Y es un poco ilustrar ese mundo que no conocemos, que nadie nos ha contado. Y luego otra forma, digamos, de liderar, ¿no? Y de entender el éxito con personas y líderes conscientes bueno, que tengo el lujo de conocer. Tenemos más de 100 en la red del programa y que es un regalo, ¿no? Poder vivir este viaje. Y bueno, este ha sido un poco como el viaje interior, ¿no? Para dedicar mi vida a esto. Hola Gana, entonces, ¿es la primera ONG que fundaste? Sí, efectivamente. Bueno, en realidad es una ONG porque todavía en España no se puede crear una empresa social, ¿no? Llevo 10, 12 Bueno, años pronto, ¿no? estudiando. Pronto está en camino esto. Sí, parece que este año ya aprobaron y que poco a poco va a ser posible las sociedades para el bien e interés común, que estamos esperando como con muchas ganas. Cuéntanos, aprovechando esto, cuéntanos la diferencia entre lo que es ahora una ONG y lo que podrá ser una empresa con esta nueva ley. Bueno, básicamente una empresa lo que hace es vender productos y servicios, ¿no? Para, si es una empresa tradicional, en muchos sentidos para generar beneficio simplemente económico. Lo que hace una empresa social es generar beneficio también social o ambiental, ¿no? La diferencia con una ONG tradicional o fundación es que estas principalmente viven de subvenciones o de donativos, de donantes privados o particulares, ¿no? Entonces, la filosofía nuestra cuando creamos Hola Gana, desde el primer momento era no tener una masa de donantes, no apadrinar, no hacer negocio de la pobreza, que hay algunas ONGs que conozco muy bien que lo hacen, ¿no? Y salirnos de esa vía y diseñar experiencias que puedan ser de alguna manera las que nos generen los recursos, ¿no? Para financiar los proyectos, y así ha sido. Es decir, Hola Gana lo que es para entenderlo a nivel tradicional, es una agencia de viaje, pero con propósito. Pero sí que Bueno, vuestros clientes os pagan su viaje, digamos, y los servicios, más allá de que luego puedan aportar en el sitio, pero ya no son donaciones externas que os hacen vivir, ¿no? efectivamente, pero bueno, no me asocio o no me identifico absolutamente nada con la palabra agencia de viajes, pero simplemente Ya porque me imagino, la ya. agencia de viajes que las hay, de viajes de voluntariado, de volunturismo, hay muchas palabras que definen esto, ¿no? Por lo general están muy enfocadas en vender, o sea, más en la cantidad que en la calidad. Me refiero a cantidad de viajeros, ¿no? Porque para sostener equipos, oficinas y estructura de marketing, realmente los fondos se redireccionan ahí y se enfocan en la cantidad, ¿no? Entonces, el problema de muchas de ellas es que realmente no financian proyectos de cooperación. La diferencia nuestra es que, además de diseñar el viaje de una manera muy particular, ¿no? Con 3 momentos de teoría del shock, de ver pobreza extrema bien acompañada, bien entendida, de conectar con líderes sociales y de que tu donación llegue a terreno porque la llevas en efectivo, y eso nos financia, es que el 50% de la donación que hacen o del coste de esos viajes va para la estructura de Hola Gana, es lo que financia nuestra pequeña estructura, que es muy liviana, y el otro 50% es lo que financia los proyectos de cooperación. Por tanto, no necesitamos ir a convocatorias, ayudas y demás, lo que no quiere decir es que no nos puedan donar. Efectivamente, hay empresas y donantes particulares que en algunos momentos nos donan y lo que hacen es acelerar los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues la filosofía es esta, o sea, no mover gente, sino mover gente y financiar proyectos, y además entendiendo que las personas no van a salvar África, no van a ayudar, en realidad son ayudadas, ¿no? Nuestra manera de entender y de venderlo, porque en el copy de las webs se ve claramente de qué lado estás, no vendemos que vamos a ayudar a niños pobres en África, porque no hay niños pobres en África, hay niños que viven en zonas de pobreza. Y si no entiendes esto, pues no vas a entender nada del viaje, ¿no? Y si se les brindan oportunidades, pues van a poder salir adelante como lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, es un poco utilizar el viaje para despertar conciencia en este sentido, pero también creo que ayudamos mucho más a europeos, ¿no? Que viven esa pobreza del alma muchas veces, ¿no? Que teniendo de todo no le encontramos sentido a la vida, y yo creo que este viaje te puede conectar mucho con esto, ¿no? Y ese es un poco el viaje que replico. Siendo realistas, sabemos que no es para todo el mundo y que no todo el mundo lo entiende, pero creo que es una manera de poderlo experimentar, ¿no? Y es lo que hacemos.
¿Y cuál es el perfil de gente que viaja con Olagana? Por lo general, gente joven ronda los 20, 25 años de edad. Evidentemente hemos llevado gente mucho más mayor y gente incluso con sus padres porque no pueden viajar solos porque no son mayores de edad. Y lo que hacen es estar entre 2 y 4 semanas. También en la realidad de España nos dimos cuenta que por mucho que quisiéramos gente de 3, 6 meses, en España tienes 15 días de vacaciones en verano y 15 días en Navidad. Y eso es para el 90% de los mortales. Entonces, pues no somos tan ilusos de poder mover esto y nos hemos enfocado en las oportunidades de que los jóvenes puedan utilizar estos viajes para ver otra forma, o sea, para tener una visión más global, ¿no? Que creo que la universidad no te la da y mucho menos si no sales del territorio nacional. Y para tener una idea, más o menos para un viaje de 2 semanas, irte a Ghana, ¿cuánto cuesta? Bueno, la donación que nosotros solicitamos, si no estoy mal, anda a los 700, 800 euros, que lo que incluye es, pues bueno, la recogida en el aeropuerto, el alojamiento, las comidas, la financiación de un proyecto de cooperación o parte del proyecto que estamos en marcha en ese momento y el acompañamiento. Y luego lo que hay que incluirle, pues además de ese importe, pues es el viaje, el seguro y algunos gastos que puedas tener y bueno, se suele ir al doble, ¿no? En torno a los 1.500 euros por ahí, porque depende de cómo estén las compañías aéreas. Lo puedes conseguir desde Madrid directo a Ghana o con una escala por unos 500 euros y hay momentos en que vale 1.000 el viaje, ¿no? Entonces eso no lo podemos controlar y es un poco lo que varía el precio de la experiencia. Has comentado antes dos cosas que me gustaría que desarrollaras un poco, que son tu círculo de genios y el liderazgo consciente, que no sé si los quieres relacionar uno con otro, pero me ha gustado esto de círculos de genios, que me imagino que viene muy relacionado con la teoría del tinto. Sí, en realidad, bueno, esta teoría, como sabes, es un poco de bastantes personas que pasan por tu vida a lo largo del año y que las vas conociendo y tratas de generar valor. Con algunas más que con otras conectas, ¿no? Y hay personas extraordinarias que hay una sincronicidad desde el primer minuto y yo creo que esas personas, pues al final acaban acompañándote en este viaje y empiezan a estar ahí, ¿no? Y es con las que igual conversas más en momentos buenos o en momentos no tan buenos, con las que te apoyas para hacer proyectos juntos, con las que tratas de alguna manera de armar y articular cosas y este empieza a ser este círculo, ¿no? Y yo creo que como cualquier círculo familiar o personal, se trata de dedicarle tiempo. O sea, y para la manera de cuidar un círculo y cuidar a las personas es a través del tiempo. Puede que no nos veamos en 6 meses, ¿no? Pero yo creo que una llamada o un simple mensaje hace que esto fluya, ¿no? Y que siga en el tiempo. Y la manera también es de tratar de hacer cosas, ¿no? Y de generarle valor a la otra persona y de poder invitarla, no sé, de advisor en un proyecto, a grabar una masterclass, a hacer algo juntos, a un summit, a un evento. Bueno, siempre hay. Lo bueno es que, digamos, como estamos activos, siempre hay oportunidades para invitar a personas y para seguir, digamos, teniendo viva esta red. Y de alguna manera, para mí, hay personas extraordinarias que me inspiran, ¿no? Y en los que me gustaría convertirme de mayor, ¿no? Una de ellas puede ser Pedro Tara, que es el cofundador del Movimiento B para Latinoamérica, o Nipun Mehta, ¿no? El promotor de la economía de la generosidad, que realmente ha sido extraordinario como nos ha ayudado con el Social MBA y todo el programa. Y es ese un poco, en esta línea va el liderazgo consciente, ¿no? De personas auténticas, personas que saben para lo que han venido a este mundo y personas que están de alguna manera liderando pues para transformarlo, ¿no? Con ese enfoque regenerativo, con ese enfoque del siglo XXI, ¿no? Que ya no nos quedamos en la sostenibilidad y en la RSC, sino que estamos ya un paso más adelante. Y yo creo que ahí hay muchas personas que yo creo que inspiran al mundo y que no todo el mundo conoce, ¿no? Porque o estás metido un poco en esto o conoces a los artistas del rock, los futbolistas de moda y bueno, y las celebrities o youtubers que ahora mismo están en su momento, ¿no? Pero nos gusta también ilustrar sobre este otro perfil, ¿no? Este otro mundo de líderes que para mí me inspiran y para mí son héroes cotidianos que creo que están a la mano poderlos conocer y poder aprender de ellos. ¿Y el Social MBA? ¿Cuándo lo creaste esto? Bueno, sin quererlo, mira, lo que es la vida, ¿no? Esos cafés, esos tintos, me han ido llevando a conocer a muchísimas personas y en plena pandemia, cuando se para el mundo, ¿no? Y se para toda la movilidad internacional, te puedes imaginar, o la gana se paraliza, ¿no? Ya no podemos mover personas de Latinoamérica a África o de España a África o a India o a Latinoamérica y de repente un programa que habíamos diseñado para la Universidad de Barcelona vi la oportunidad de digitalizarlo, ¿no? Y de pasarlo a un formato online y esa ha sido la manera de hacerlo, muy lean startup, ¿no? Con una web, un brochure y ver si logramos
que la gente le llame la atención una propuesta buena de valor. Y lo que pasó de una manera muy natural es que empecé a ver con quién hacer el programa y de todos esos cafés salió el primer grupo de personas y hoy ya son más de 100 facilitadores de toda España y de principalmente de Latinoamérica. Casi te diría que hay un 50-50 que están de alguna manera liderando pues este mundo, ¿no? de la economía de impacto. Así nace el Social MBA. ¿Y entonces qué pretende el Social MBA? Pues desarrollar agentes de cambio, ¿no? Pequeños héroes cotidianos que trabajen por el bien común, un poco como te decía antes, ilustrar sobre esas posibilidades de trabajar por el bien común desde muchos diferentes enfoques. Trabajamos la parte de desarrollo personal, donde hablamos de ética, de liderazgo consciente, de valores, de propósito, de presencia, pues cosas que muchas veces no están en las escuelas de negocio tradicionales, ¿no? Luego hablamos de transformación organizacional, donde está un poco toda la parte de trabajo en red, de holacracia, de horizontalidad, de otras formas de hacer esto, de agilismo, ¿no? De Lean, de otras metodologías para hacer empresa hoy. Y luego la parte de innovación social, donde está también la parte de nuevas economías, diferentes verticales. Hemos empaquetado más de 30 casos de éxito, ¿no? de empresas y de impacto. Y luego lo que hemos tratado es de que no se quede cojo, ¿no? Y que no sea algo muy poco fundado, ¿no? Entonces hemos creado más de 50 guías, 6 papers de 100 páginas de negocios, estrategia, finanzas, como cualquier escuela de negocios, ¿no? Entonces, de alguna manera, este programa lo que nos ha permitido es hacer un viaje de 6 a 12 meses de clases de microentrenamientos de 15-20 minutos, que era lo que yo hago por la mañana, ¿no? Al final ha sido una metodología que yo he probado en mis carnes durante muchos años y que es espectacular, ¿no? Porque al final no es un tema de tiempo, es un tema de organizarlo, ¿no? Pero 15-20 minutos le puede sacar cualquiera y luego ha ido evolucionando a una comunidad, ¿no? Donde nos han ido hackeando, donde hemos ido cambiando de tecnología, de herramientas y donde ha ido ya convirtiéndose en un movimiento que ya pasa a la presencialidad después de la pandemia y nos encontramos también para tomar cafés en Madrid o Barcelona o hacemos un summit anual en Somiedo o en Cantabria y empieza este capital relacional a fluir y a generar esa inercia, ¿no? El sueño, ser un Félix Rodríguez de la Fuente del impacto, ¿no? Y generar una nueva hornada de personas que se interesen por estos temas. Hombre, sería maravilloso. ¿Tú estás notando unas ganas, un volumen de gente, de peticiones desde que lo habéis creado? Sin duda, el mundo es que va en esa dirección. Hay gente que se sigue agarrando al status quo, pero yo creo que el tiempo... Mira, yo llevo 10 años con un pie dentro del ecosistema, ¿no? Empezamos cuando empezaba el Impact Hub en un garaje en Madrid, o Momentum Project, o Huella, ¿no? La primera aceleradora tecnológica de empresas de impacto. Y desde entonces hasta ahora, con decirte que en Cantabria ya hay proyectos en esta línea, era algo impensable para mí, ¿no? Hace unos años. Y siento que esto va mucho más rápido cada vez. La inversión de impacto está creciendo y hay mucha gente con la gran renuncia, ¿no? Que seguro has escuchado en Estados Unidos, pero también en España, que ya se atreve a dejar un trabajo porque le enferma, porque no se levanta con ganas, porque no está conectado con su propósito, ¿no? Lo que pasa es que todavía no hay tantas oportunidades en ese, podamos llamarlo cuarto sector, ¿no? Donde más gente quiere trabajar con propósito que las oportunidades que hay, ¿no? Y en ese momento también están las personas que están en búsqueda activa de empleo, ¿no? De desempleados, que es un drama en España hoy, sobre todo con los jóvenes, y que aquí pueden encontrar, o yo lo que siento es que algunos se encuentran como esa esperanza, ¿no? Ese vaso medio lleno, esas oportunidades de hacer algo, historias que les inspiran, otras formas de hacer empresa o de relacionarse, ¿no? Conexiones auténticas. Y eso es un poco lo que estamos sintiendo, ¿no? Que les puede generar valor. Y como también el que sea democrático el acceso a este tipo de programas, ¿no? Lo que hemos roto es con los programas de 15-20 mil euros, por no hablar de 30-60, que no son para todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el Social MBA? Estamos rondando los 600 euros y de alguna manera lo que también tenemos es un one for one, ¿no? Por cada uno que paga ofrecemos una beca. Esto lo hacemos a través de ONGs en Latinoamérica con líderes sociales. Las personas que están desempleadas pueden acceder a un 50% de descuento en España. Y el objetivo es no repartir dividendos. Es una empresa social, un poco siguiendo la filosofía de Yunus, de reinvertir y generar impacto y ojalá... Óscar, seguimos, que hemos tenido un problema técnico. Ahora seguimos, que te estaba justamente preguntando que tienes un propósito y llevas 10 años con este propósito y persiguiéndolo. Me imagino que
cada día no es fácil ser coherente. ¿Cómo lo llevas tú? Sobre todo en los pequeños actos. Bueno, ese es el reto, el gran reto, ¿no? Lo más difícil, ¿no? La coherencia. Bueno, yo me equivoco muchísimo y cada día, ¿no? En realidad, pero lo que he intentado mucho es, bueno, pues diseñar un poco un estilo de vida propio, ¿no? Y tratar de ceñirme a eso, ¿no? Evidentemente incomodándome, buscando estrategias para no caer en la normalidad, porque es muy fácil ahora volviendo a Europa, ¿no? Caer en hábitos de vida como puede ser el consumo inconsciente, ¿no? De salir ahora al Black Friday o de ir de restaurante con frecuencia o cosas que realmente pues pasan aquí y en otras partes no tanto. Bueno, lo que intento de alguna manera es bueno, pues vivir de esta manera, ¿no? Viajando porque para nosotros es importante, viviendo cerca de la naturaleza y buscando espacios para disfrutarla y para vivirla y para absorberla, ¿no? Luego, por otro lado, seguir aprendiendo. O sea, bueno, pues es un poco eso, el tener un estilo de vida claro que te suma, tener unos hábitos, unas rutinas y tratar de mantenerlas y luego con la flexibilidad, pues de que la vida te da muchas vueltas y hay que adaptarse, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también nos vamos adaptando. Obviamente, este sector, esta economía del impacto social, tiene exactamente los mismos riesgos y problemas que cualquier trabajo. ¿Cómo gestionas tu energía? Por ejemplo, cuando tienes un programa como The Break con 22, 24 emprendedoras durante un mes, no a cargo tuyo, pero bajo tu responsabilidad, que todo funcione bien, me imagino que es agotador, ¿no? Sí, ese ha sido un mes muy intenso, ¿no? En realidad porque lo queremos hacer muy bien, porque es el primer piloto en España, porque realmente la responsabilidad es nuestra que lo operamos, ¿no? Entonces, particularmente ese mes ha sido intenso, pero por otro lado, pues tenemos también vías de escape, ¿no? Lo que te digo, el entorno donde trabajamos, los colaboradores con los que lo hacemos, ¿no? Hay una red de personas ahí realmente que lo que hacemos para nosotros no es un tema turístico, ¿no? O sea, para mí lo que me mueve es lo que va a pasar después de una visita empresarial a una organización aquí como puede ser Amica, ¿no? Un referente en temas de discapacidad y de impacto bueno, o algunas otras, ¿no? Entonces, como siempre hay un para qué por detrás importante y luego esa red de personas con las que las conectamos y demás, pues eso es lo que nos mueve, ¿no? Yo te diría que incluso tiene menos riesgo la economía de impacto hoy porque al final está más que demostrado que hay consumidores conscientes, ¿no? Cuando diseñas un producto o un servicio, si lo estás diseñando para el siglo XXI ya tienes que tener esto en el radar, ¿no? Que de verdad ya importa dónde produces, importa con qué materiales, importa tu cadena de valor, ¿no? Y todo esto empieza a ser cada día más consciente el consumidor y yo creo que hoy en día ahí apostar por esto desde ya bueno, pues es un acierto y te puede brindar oportunidades que no te brinda pues el business as usual, ¿no? El seguir como siempre, con las métricas de siempre y con la historia de siempre, ¿no? Bueno, lo que te digo, pues al final los hábitos para mí, incluso en estos momentos de mayor intensidad, ¿no? De seguir madrugando, de seguir teniendo estos espacios para mí la soledad y el silencio y un poco la contemplación, el estar creando esos espacios me funciona mucho. Oscar, ¿cuál es la mejor inversión que consideras que hayas hecho? Puede ser, no tiene por qué ser económica, puede ser de tiempo, sí que puede ser El Camino de económica, puede ser Santiago de... puede ser una de las mejores. Sí, Y desde luego desde fue un, un cambio. Sí, sí, sí. Bueno, sin ir al aspecto espiritual, la parte más racional que todo el mundo entiende es 30 días de vacaciones. Nadie tiene 30 días al año y poder estar 30 días caminando, ¿no? Y pensando y viendo que muchas veces no sabes cuál es el siguiente paso ni qué quieres hacer con tu vida, pero empezar a mí me sirvió para saber lo que no quería, ¿no? No quería trabajar en una multinacional, no quería vivir en Estados Unidos, no quería volver a hacer un negocio de este tipo, no quería, ¿no? Y esa claridad fue espectacular, ¿no? Por supuesto, los viajes creo que han sido todos en general, muy, muy enriquecedores, desde, bueno, los primeros viajes a África, a vivir en una comuna en Latinoamérica ha sido increíble, ¿no? Conocer la realidad de Latinoamérica para mí bueno, yo he tenido regalos en la vida, ¿no? De conocer personas extraordinarias. ¿Cómo es vivir en un megaslam en el de Ciudad Bolívar? ¿Cómo es el día a día? ¿Y cómo Bueno, acabas ahí? para mí fue un aprendizaje muy grande, ¿no? Porque es un país, Colombia, que aunque no lo parezca, lleva 50 años de conflicto armado, ¿no? Que no acaba, que se ha firmado la paz y que se supone que ha habido una convención
y me acuerdo de la cumbre de premios Nobel de Paz, ¿no? Donde se le entregó el premio Nobel a una personalidad política, pero sigue, ¿no? Y lo que pasa es que arroja desplazados, el país sigue lanzando, no sé si son entre 2 y 4 millones de personas, están viviendo fuera de sus lugares, ¿no? Porque, bueno, pues porque las guerrillas, los paramilitares les han ido echando, y lo que pasa es que están en los aledaños de las grandes ciudades, en este caso en Bogotá, pues uno de los barrios era Ciudad Bolívar, una de los múltiples barrios de Ciudad Bolívar, y ahí lo que veías era la supervivencia, ¿no? Bueno, una falta de dignidad, ¿no? Las condiciones de vida eran, pues en muchos casos de pobreza extrema, ¿no? Sin agua, sin luz. Para mí lo más difícil era bañarme con agua fría a las 5 de la mañana, más que el miedo que pueda tener de vivir ahí en esas zonas que llaman zonas rojas. Y hoy sigo bañándome con agua fría. Fíjate, algo tan sencillo como eso me conecta, ¿no? Con esa realidad de muchas personas que no tienen todavía agua caliente, ¿no? Y yo creo que el levantarte con un propósito es lo que le da dando sentido, ¿no? Y no acomodarte, ¿no? Tratar de vivir sencillo, austero, ligero, que es al final lo que te permite dedicar tu tiempo a un propósito, ¿no? Y bueno, lo que luego vi, la otra cara de la moneda de esas realidades es un poco también el tema de las ganas de salir adelante, de la superación, de buscarse la vida, de ese espíritu emprendedor latino, ¿no? No por deseo o por moda, sino por necesidad, ¿no? De rebuscar, de vender, de crear oportunidades donde no las hay, y también ese asistencialismo perverso, ¿no? De políticas públicas que ofrecen educación gratuita y en realidad lo que ves son guarderías en lugar de escuelas, ¿no? Donde mantienen a un grupo de jóvenes muy numeroso en 4 paredes y bueno, y falta de oportunidades, sobre todo ese es muy vertical, ¿no? Realmente depende de dónde nazcas, está súper marcado y la manera del ascensor social se quedó estropeado y es supremamente complejo, ¿no? Bueno, aparte de esto que comentas de la política de asistencia social, que obviamente a veces es imprescindible, pero va un poco en contra de este espíritu emprendedor fomentado por la necesidad, y que sí que es verdad que en Latinoamérica es muy notable. Tienen esta energía y esta forma de buscar soluciones que aquí en Europa no existe. Y obviamente la necesidad hará mucho de esto, y de alguna manera lo que comentas tú de estas guarderías parece que se intente más que fomentar esto, apagarlo. Sí, bueno, para mí hay un sentir vital, ¿no? Muy, muy especial en Colombia, Argentina, Latinoamérica en general, ¿no? Yo creo que ahora el corazón del mundo yo creo que está más ahí, ¿no? En las nuevas oportunidades, proyectos regenerativos espectaculares, líderes súper alineados, ¿no? Con la conservación, con el impacto, con la regeneración, con lo que el mundo necesita hoy, los veo más allí que acá, ¿no? Y lo que entiendo o trato con el MBA es esa conexión de los dos mundos, para que el europeo que no ha salido de aquí o no ha cruzado el Pacífico o el Atlántico pueda ver de alguna manera Latinoamérica no desde por encima del hombro, como vemos África muchas veces, de voy a ayudar a los pobres latinos, sino voy a aprender de los pobres latinos porque nos van a dar 1000 vueltas, ¿no? Y hay unos casos de éxito espectaculares, ¿no? Entonces, un poco volver a esa horizontalidad y con esa curiosidad de querer aprender es espectacular, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tratamos de transmitir, y yo tengo el privilegio, pues, de eso, ¿no? De contar con líderes espectaculares, ¿no? Como, bueno, pues como me podía dar aquí toda la mañana media de líderes, ¿no? Y pues danos 2 o 3 o 4 o 5, aunque sea. Bueno, mira, te cuento que tomamos la decisión de hacer el máster o de salir adelante, ¿no? Habiendo vendido unas pocas plazas, no muchísimas, pero había que tomar la decisión de si seguíamos y creábamos el programa o no. Y entonces me llegó el primer material de Marta Gómez, que es una cantautora colombiana, ganadora de un Grammy Latino, ¿no? Y es una activista, líder social. Y ella cantó para la guerra nada en la cumbre de premios Nobel, ¿no? Y bueno, me llegó, y además acaba la masterclass tocando y cantando esa canción, ¿no? Fue como muy simbólico y fue como el detonante de, yo creo que esto no está hoy en una escuela de negocios, ¿no? Y esto el mundo no lo está viendo, se lo está perdiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente que ha creado las masterclass son tan auténticas, muchas de ellas están por fuera de los sistemas tradicionales educativos, no les queda tiempo para estar en una escuela de negocios, no van a dar cátedras a un instituto o a una universidad. El poder encapsular eso es increíble, ¿no? Y bueno, pues desde ahí hasta Joana Bamón, que montó el primer restaurante del mundo en una cárcel en Cartagena,
que tuve el placer de conocer, ¿no? Y de ver cómo creen en las segundas oportunidades, ¿no? Y que eso lo podamos también encapsular en una masterclass, como con un caso, y que puedas ver toda la historia del proyecto, pues son un par de casos de éxito, ¿no? De otra forma de hacer empresa y otra forma de estar en este mundo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de compartir, ¿no? Óscar, si nos tuvieras que recomendar algunos libros que a ti te gustan, que no tienen que ser de impacto social, aunque me imagino que lo van a ser, ¿qué sueles regalar mucho o qué libro te ha marcado especialmente? Bueno, yo tengo un problema y es que leo mucho, Loic. Igual bueno, no es ningún problema esto. 50 libros al año y entonces pues no te podría decir todos, ¿no? Me recuerdo los primeros libros que me marcaron mucho, como puede ser Siddhartha, ¿no? En su día, o Adolf Huxley, ¿no? Con varios libros y demás. Ahora estoy, por ejemplo, con uno que me llama mucho y que creo que es muy pertinente hoy, que es Tierra, Alma y Sociedad, de Satish Kumar, que es el fundador de la Schumacher College, que está espectacular. También, no sé, Félix Rodríguez tiene un par de libros, uno escrito por la hija, maravilloso. Henry David Thoreau, Walden es uno, podría decir, de mis favoritos. Hay mucha literatura que está ahí esperándonos, ¿no? Y yo creo que los libros no los escogemos, te eligen, ¿no? Y seguro que hay alguno ahí que a los que nos escuchan les está esperando. Seguro que estarán en las notas del episodio, lo cual ahí lo podrán encontrar todo. ¿Algún documental? Documental. Bueno, a mí me gustó mucho el documental de Gandhi. Recuerdo en su día muy, muy interesante, ¿no? Como historia, como narra. Yo veo mucho mini documentales, ¿no? Entrevistas como cualquiera de las entrevistas que le hayan podido hacer a Pepe Mujica, ¿no? Me parece en formato documental espectacular, ¿no? También con Noam Chomsky, creo que una de ellas, o con otros referentes, ¿no? Yo creo que con esas dos pinceladas googleando podéis encontrar algunas ideas y creo que ahí hay material bueno. Fantástico. Última pregunta, Óscar. Si tuvieras la oportunidad de poder poner un mensaje delante de cada escuela del mundo, si te diera una lona gigantesca para que todo el mundo que pasa delante, que entra, que sale de esta escuela, lo pueda ver, ¿qué pondrías ahí? Bueno, yo no sé cómo lo describiría porque tengo una cita, ¿no? Que es con la que más me identifico y que igual lo reescribiría con algún marketer para que conectase con los youtubers y los jóvenes millennials, ¿no? Pero yo hablo de que servir a los demás nos conecta con la eternidad, ¿no? Ahí yo creo que es donde podemos dejar huella, donde podemos trascender y trataría de hacerlo lo más marketingero posible para que los jóvenes se orienten a dejar de mirarse el ombligo y a mirar a los otros y ver cómo sumar ahí, ¿no? Creo que sería una muy buena frase y muy, muy pertinente de cara al futuro de todas las generaciones que vienen. Óscar, ¿cómo te contactamos? A través de un tinto me podéis escribir por LinkedIn o en info@oscarperezmarcos.com o hola@thesocial.mba. Tengo más correos y webs que otra cosa. Perfecto, los dejaré en las notas también. Óscar, ha sido un placer poder conocerte un poco más, aprender de tus proyectos y de esta coherencia y este propósito muy firme que espero que pueda inspirar a mucha gente. Muchas gracias, Loic. La verdad que me he sentido muy a gusto, muy especial esta entrevista. Espero que llegue a mucha gente y que me inviten a muchos tintos. Estoy aquí súper abierto y dispuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Genial, chao. Un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.